Te ves cool. ¿Me veo cool? Sí, te ves cool. Ay, mira. El amor nomás. Sí. Me brilla el pelo. Sí, la señora te dice esa weá como, oye, le brilla el pelito, está enamorado. Quizás primero como presentarte un poco como te presentas muy... Bueno, mi nombre es Francisco Papas, yo me presento así generalmente, pero me dicen papas fritas de niño. No voy a contar por qué, porque ya me da una lata contarlo. Y bueno, me dedico al arte visual desde, no sé, más o menos 22 años. Estudié como de forma autodidacta. Cuando me echaron del colegio a los 16 me empecé como a dedicar a estudiar solo y bueno, ya a los 22 hice como mi primera exposición, que podríamos decir como que fue como un proyecto de tesis, prácticamente, como que, pero no fue tomado tan así como, claro, seriamente como un proceso como de tesis, pero sí, de alguna otra manera, para mí lo ha sido dentro de mi autoformación. Claro. Fue como la tesis de la escuela del Papa. De mi autoescuela, claro. Sí. Y bueno, eso, hoy en día me dedico a ello. De pronto escribo algunas columnas. No sé escribir bien. De hecho, solamente es como quiero decir cosas y las digo como más o menos como hablo, pero no sé la diferencia entre escribir bien. Entonces tampoco es como que me creo una persona que quiera, o sea, como es un escritor pero es como el intento de hablar también, como cierto, como el hablar, pero de a poco he ido aprendiendo. Y eso, básicamente. ¿Partimos con la entrevista? Ya, la primera pregunta es, ¿cómo definirías tu trabajo artístico? Bueno, hay varios lugares que trabajo. Por un lado, tengo que tratar de hacer plata, trato de vivir manteniéndome desde el propio arte, trato de distanciarme de los fondos concursables. Me cuesta un poco la concursabilidad en general, nunca he concursado, o sea, como concursé cuando era muy chico, como que sentí como un poco como la dificultad de lo que es ganar como en estas cosas y como sentirse en la competencia, y no me agradó esa sensación, no me agradó que los proyectos tendrían que estar como sometido a un jurado, a una selección, a la competencia con los propios pares, y en realidad uno quiere hacer cosas y en ese mismo proceso uno va aprendiendo. Y uno no quiere finalmente tampoco que te digan como que no estáis ahí porque no eres tan bueno o porque todavía te toca mucho aprender, pero cómo aprendí justamente, o sea, en qué espacio yo puedo como aprender. O tampoco te dicen por qué el proyecto, por ejemplo, no puede ingresar a tal galería, sino que quedan otros nomás y todo queda como con una lotería un poco. Y lo mismo con los fondos, puedes sacar muy buena puntuación, pero después como que no te lo dan porque, no sé, hay otro proyecto que les pareció mejor, y entonces como que todo también es muy impredecible, y a mí un poco me gusta, como soy ansioso, me gusta un poco hacer más, me gusta un poco la precisión, que es como de poder hacer lo que quiero crear, y bueno, si me equivoco en esa situación, me equivoco y aprendo y vamos cambiando y manejando las cosas. Entonces he tratado como de armarme una propia economía a partir de esta vertiente como de pintar, ¿cierto? Y poder como sostener los proyectos y mi vida personal. También de alguna otra manera eso en el último tiempo se ha ido también como alimentado también como con algunos auspicios y cosas así, como que hay gente que también como que me ayuda, me aporta en los proyectos, y los proyectos son los que a mí me interesan más, que son desde el 2015 vengo como tratando de instalar una concepción, pero para instalarlo tengo que ir viendo si esto funciona o no, haciendo los proyectos, y esta idea se llama arte operacional, que es un arte que bueno, hay un concepto militar también, que dicen como que hay una como que tiene que ver con un poco la estrategia, con simulación, con recrear como espacios bélicos para poder hacer operaciones militares dentro de esos lugares. Entonces, como por ejemplo
el arte operacional de rescatar a un grupo de soldados, por ejemplo, en un estado de situación de guerra, en una ciudad muy pequeña, etcétera. Entonces, y eso implica que existan como diversas formas, no es solamente como el militar llevando un arma, sino que es como, tiene que haber muchas disciplinas en coordinación, ¿ya? Y de ahí como que yo como que robo esa idea, así como ese concepto, ¿cierto? Y me doy cuenta que también uno puede llevarlo como a lo visual, a la estética y coordinar distintos pensamientos, conocimientos para hacer una acción determinada. Entonces ahí aparece como lo de los pagares de la Universidad del Mar, aparece por ejemplo lo de la clasificación de los archivos Valech, lo de la eutanasia y lo que he estado trabajando en el último tiempo también, que es como con el hackeo a Google. Entonces, todo eso ha implicado el conocimiento y muchas personas que participan desde su conocimiento y desde las distintas herramientas. Porque muchas veces, no sé, por ahí uno empieza a ver como arte y ciencia, ¿cierto? Y como que veis como artistas que quieren como ser científicos y ponen como mucho a estudiar como sobre eso. Y me parece genial, pero como que yo encuentro, para mí como por ejemplo nunca me puedo casar con una sola forma, entonces como que, pucha, claro, un día necesito como más gente que sepa de ley y otro día que conozco justamente necesito gente que sepa de ciencia, que sepa hackear o que sepa, por ejemplo, no sé, médicos, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, cómo ayudar a que la gente muera de forma digna, ¿cachai? Entonces hay muchos conocimientos que uno no se los va a formar o se demoraría mucho en autoformarse, y encuentro que es innecesario, o sea, encuentro que es bonito como colectivizar con lo que uno quiere hacer y que cada una de las personas también lo pueda posicionar desde su lugar, o sea, como también existe la libertad en mi proyecto de que cuando yo los presento, después una persona puede hablar de ese mismo proyecto desde su perspectiva profesional o de su criterio también. Entonces se comparte un poco eso y bueno, o sea, como para poder como decir justamente existe como una forma de poder hacer un arte que tenga como esta conceptualidad, ¿cierto? Hay que hacer los proyectos y ir viendo cómo pasan. Lo difícil es que son proyectos caros muchas veces y con muchas dificultades. Entonces no siempre todos los proyectos que uno quiere hacer se pueden como consolidar, o hay procesos que quedan ahí medio sueltos. Pero hasta ahora ha ido como de cierta manera como funcionando. Y en paralelo también a veces hago otro tipo de proyecciones que son como proyectos más conceptuales, o también como les contaba recién que estábamos viendo esta cosa como el documental con el tataranieto de Bernardo Higgins, y es como también como jugar un poco, y no siempre es como algo tan serio, como porque el arte operacional es como amerita una seriedad muy grande. Y igual soy un poco jocoso, igual como que igual me gusta reír mucho y me gusta jugar y me gusta divertirme como en general también, o sea, como que creo que también eso como es parte de lo político, o sea, como que la izquierda como de corte tradicional, más marxista o de clase, o el anarquismo en sí también, siempre es como hay un peso como de seriedad que lo encuentro un poco innecesario. Siento que es como que igual a veces es bueno jugar y como no estar siempre en este papel como del intelecto o de la moral, finalmente también. Entonces, tiene que ver como con un poco con romper esa como dinámica de la moralina que podría como terminar llevándote, ¿cachai? Como por una simple moral nomás, ¿cachai? O por una reflexión ética a partir también incluso de la propia idea del humor o reírse. O hablar cosas que uno no sabe y de repente como pelotudear, ¿sí? No siempre uno tiene que saberlo todo, ¿sí? Eso. ¿Cómo son tus procesos creativos en relación a estos proyectos, por ejemplo, que tú nos comentas? Son procesos donde implica mucho diálogo. A pesar de que yo tengo una agorafobia, no sé si Max les contó que yo tengo agorafobia, de los 18 años más o menos que a mí me empezaron a dar crisis de pánico fuerte, y así yo a los 31 que era muy difícil salir, como yo me autodestruí mucho tratando de salir, y los últimos años yo me he quedado encerrado. Y a pesar de que uno, claro, podría pensar que un agorafóbico es como que es una persona que tiene como una distancia con la sociedad, pero todo lo contrario, a mí me gusta mucho sociabilizar, me gusta mucho conocer gente nueva,
y me genera mucha dificultad, pues, o sea, como de repente, por ejemplo, ahora con la pandemia fue como, para mí es muy agradable porque ahora le podéis como proponer una videollamada a alguien que no conocí y no se espantan tanto. Pero antes de la pandemia, si yo proponía eso, por ejemplo, era algo como raro, ¿me entendés? Que muy raro. Y también invitar siempre fue un problema. Invitar porque mucha gente obviamente teme de venir a una casa, no sé, es entendible. Al principio a mí también me costó mucho entender eso. Porque uno también pasa por un proceso como de sentirse víctima en estas cosas, ¿cachai? Como sentirse víctima, entonces después ya uno puede ir superando ese espacio de la victimización, ¿cierto? Entonces, ¿por qué contaba todo esto? Como por poner un contexto también, porque a veces como que el arte también tiene que ver con tu historicidad, ¿cachai? Con tu propia historia, con tu suceso. Y mi forma quizás de estar afuera es como haciendo estos proyectos porque me permite conocer gente muy interesante, estar en constante diálogo. Los procesos creativos finalmente no son personales, son súper colectivos. Y creo que en todo, o sea, como toda persona lo hace así, lo desarrolla así. Que algunos no lo quieran admitir es otra cosa, que algunos quieran hablar como inspiración y cuestiones así. Pero todo se va generando a partir de la coordinación de diálogos, que de repente conversáis con un amigo o una amiga, salió un tema y te prendiste, ¿cachai? Empezaste a desarrollar algo a partir de un puntito de caca de mosca en el vidrio, ¿cachai? Y como que lo empezaste a agrandar y hiciste zoom y después ya como que el zoom no fue necesario con una cámara, entonces, o sea, fue muy limitante una cámara, tuviste que buscar un microscopio y ya después un microscopio normal tampoco, entonces tenías que comprar, o sea, como buscar un microscopio, ¿cachai? Como eléctrico, ya un profesional, ¿cachai? Como, y así empezáis, po. Entonces yo creo que todos los procesos siempre son colectivizados. Y también siento que tenemos como crear como artistas o como toda persona, si finalmente todas las personas estamos creando cosas, estamos tratando de pensar cosas, tenemos que hacer ver que estos procesos son colectivos, porque finalmente habla también de nuestra naturaleza, o sea, como entendiendo la naturaleza también como una forma tan cerrada, ¿cierto? Digamos, como entendiendo la naturaleza desde la perspectiva de que somos seres sociables, que necesitamos como estar comunicados y a veces como en este aparato como del neoliberalismo que ha generado un momento del apogeo de la individualidad. O sea, yo siento que ya estamos en el máximo límite de la individualidad, o sea, ya hemos llegado como ya al punto de donde se están generando de hecho los cambios. Estamos viendo un momento bien complejo a nivel global, ¿cachai? Entonces y hay una ¿cómo se llama? Una reivindicación constante también de esa individualidad en ese proceso, y cuando nosotros como hablamos como creadores o como artistas o como cualquier persona que está desarrollando alguna idea y empezamos a decir como honestamente cuando hacemos las cosas es porque las estamos desarrollando de forma colectiva y dejamos un poco luego de lado y dejamos también como la propiedad intelectual y la autoría, podemos entender que finalmente todos lo desarrollamos de esa manera y estamos tratando de imponernos una forma que no nos pertenece finalmente, que no es parte de nuestra corporabilidad básicamente. A mí en relación a esa pregunta se me ocurre si en este proceso creativo donde el diálogo es transversal, si hay alguna perspectiva u óptica o elemento que también sea parte de la gran parte o en la mayoría de los procesos creativos, si hay algo común. ¿Como un hilo conductor? O más, es posible. ¿Sí? Ahora, primero, en un momento sí podía haber creído que las cosas son como un poco transversales, pero tampoco siento que son tan transversales. O sea, yo creo que también eso es como bueno aclarar, porque si no romantizamos también esto como lo colectivo. Y a veces como en este mismo lugar hay roles, ¿cachai? Hay ciertas personas que están como haciendo ciertas cosas, hay personas que... O sea, hay una persona que se está haciendo entrevistada, otra persona que está como viendo la cámara, otro que pregunta más que otro, ¿cachai? Entonces todos van desarrollando como su función, ¿cachai? Como la estrategia, y todo eso va generando también una cosa muy rica.
Pero también hay alguien como que es cierto que a veces solamente en esta situación va a cortar el queque. Y en otra situación a ti te va a tocar cortar el queque, por ejemplo, ¿cachai? Y así se va modificando, o sea, como hay muchos espacios diferentes, entonces también a veces hay jerarquías que son que son como un poco entrópicas, ¿me entendés? Como que funcionan así y no hay que cuestionarlas tanto, y eso permite como que también como es una armonía. Cuando solamente, o sea, cuando queremos que finalmente como esa horizontalidad, ¿cierto? Es como todos la misma jerarquía, no es así. O sea, somos personas igual también que tenemos funcionalidad y también sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos más o menos mal. Entonces, podemos saber cuándo decir como, oye, no, esto se hace así. ¿Sí? Y también uno puede decir como, o sea, lo importante yo creo es como el manejo como justamente que tampoco es como una crítica al ego, como el ego también tiene que existir, ¿sí? Tiene que estar la existencia del ego, pero es como decir, puta, en realidad yo no conozco tanto, ¿cachai? Como sobre el tema del fuego, dejemos que esta persona como haga la pega del fuego y prenda, por ejemplo, no sé, para hacer un asado o para cocinar cualquier cosa, dejemos que esa persona lo haga. Y bueno, el otro como podrá saber más de otra cosa y puede aportar en esto. Pero ahí es como, tanto como dejar, permitir, como también cuando el otro también permita cuando uno le toque tomar como el rol. Y sobre el hilo conductor, hay varios temas, o sea, como que yo creo que como que hay temas como el encierro, por ejemplo, el encierro secreto, el encierro de los presos en las cárceles, en algunas horas que he hecho como sobre todo la prisión. Por ahí también, no sé, como el encierro como en la enfermedad misma o el sufrimiento, el dolor del cuerpo cuando quiere como salir de ahí, el encierro de las personas, las deudas. Hay un tema del encierro, pero también hay una rabia que ha sido como mi emoción principal en todo este proceso. O sea, como a partir de la rabia yo puedo como crear mucho. Y ha sido también una dificultad, porque o sea, hay momentos que la rabia también me consumió, me hizo actuar de pésima forma con muchas personas. Y eso ha implicado como, claro, terapia y tratar de como, más que canalizar, como saber dónde ejercer como ciertas fuerzas. Como todo, o sea, también hay otra forma de tratar de como de un cierto humanismo inhumano que le digo yo, que buscamos como siempre la felicidad. Y en realidad hay muchas más emociones y todas las emociones son muy, muy ricas, pero tendemos como solamente a distinguir la felicidad como objetivo y no apreciar los otros momentos con otros tipos de emociones que estamos viviendo, donde hay una también que con esta misma como esta idea de cierto como posicionamiento jerárquico, hay cierta jerarquía, ¿cierto?, en una emoción durante un periodo determinado de tiempo. Y si logramos como relacionarnos bien emocionalmente con esa emoción, podemos, claro, hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Y podemos desarrollarnos mucho mejor como persona y como sociedad, finalmente. Por eso yo también hablo como hay mucha gente que habla de la naturalización de la violencia y yo hablo de una relativización de la violencia. Porque naturalizar la violencia es entender que nosotros somos personas violentas y podemos manejar como nuestros límites de la violencia. Entonces, al naturalizar la violencia, nosotros estaríamos, obviamente, teniendo una sociedad mucho más tranquila que relativizando la violencia. O sea, y hoy en día no hay una naturalización de la violencia, sino hay una relativización de la violencia y por eso finalmente vemos una sociedad más violenta. Y no necesariamente porque la encontremos natural. Porque lo encontráramos natural, podríamos manejar nuestros impulsos, nuestras intenciones y todas las emociones que te llevan finalmente a cometer un acto que genere una energía o una fuerza interrumpidora en el otro o la otra específicamente. Lo mencionaste antes, tiene que ver, moviéndonos a otra temática, con el financiamiento. Uh-huh. Hay aportes de personas, se esquiva postular a concursos. Uh-huh. ¿Hay algún otra parte que esté relacionada con el financiamiento? Me gustaría que existieran más partes. Me gustaría tener un sueldo seguro, trabajar como semanalmente y de saber que tengo como una plata determinada. Es todo muy inestable.
en esto. Y hay veces que te va a la raja y hay veces que te va así, que estáis como intentando inventar plata. Lo bueno es que yo creo que el artista en general, ya sea muy buena técnica o con pésima técnica, vendemos humo. Entonces por ahí como que podemos lograr vender humo y tratar de conseguir algo de plata. Que para una persona como que no sé, que tiene, por ejemplo, un obrero que tiene una deuda, es más difícil, porque es como que está determinado, ¿cierto?, como a cumplir ciertos roles, y ha estado toda su vida acostumbrado a cumplir un rol, ¿cierto?, como de subordinación, y es muy difícil como modificar ese lugar, que le pueda como dar acceso, ¿cachai?, como a otro lugar, y porque también el artista en general también tiene como una relación como de amor y odio con la burguesía. Entonces como bueno, hay artistas que vienen como de clase como muy precarizadas, muy, digamos, muy marginadas, pero finalmente igual hay un coqueteo, ¿cierto?, con ciertos grupos que son más burgueses o también es como con poder empresarial o político, y eso hace que también le sea más fácil también cuando crea humo, porque una persona, ¿cachai?, que ha sido como que está en la marginalidad y nunca ha podido salir de esa marginalización, ¿a quién le vende el humo? ¿Me entendí? Entonces es como sí, o sea, a lo mejor hay muchos creadores de humo dentro de las poblaciones. ¿Entendí? Bueno, finalmente también de eso se trata también como algunas cosas de la delincuencia, o sea, como en el mundo del AMPA, por ejemplo, también cuando se juntan como varios cracks en una cárcel, ahí dicen como ahí están todos los artistas, ¿cachai? Como porque tienen tele, por ejemplo, cuando alguien llega con tele es como porque claro, lo que hizo salió en la televisión, pero también es porque le dicen artista a las personas que logran como tener guante blanco o dar golpes como certeros en un asalto grande, ¿me entiendes? Como el ingenio, cómo lograste todo eso. Hay una creatividad, hay un desarrollo creativo. Y de hecho también de alguna otra manera como el arte operacional se liga a eso. O sea, la primera como obra que yo vi que no estaba como institucionalizada tal como obra de arte, y de hecho no está institucionalizada como obra de arte, pero para mí era una obra de arte. O sea, yo la vi y dije como esto es arte, hay una creación, hay un proceso performático, hay un aprendizaje de distintas cosas. Fue con la operación Vuelo a la Libertad, se llamaba, sí, creo que se me olvidó el nombre exacto, pero Operación Vuelo a la Libertad, que es la operación que hace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez para sacar como a los presos de la cárcel. Entonces, es de una belleza y de una sincronía, hay teatralidad, hay cinematografía, hay un guión, hay un desarrollo de personajes, hay acción, intervención artística, ¿me entendí? Hay una hueá visual que tú estás viendo, ¿cachai? Como en helicóptero van bajando con una canasta, volando con una canasta, que es alucinante porque parece ficción, o sea, es un espectáculo finalmente también, ¿cachai? Entonces, pero lleno de un contenido político, ¿cachai? Y lleno de un discurso. Entonces dije, eso es lo que quiero hacer yo. ¿Entendés? Como quiero lograr como esa sensación, ¿entendés? Y es la realidad misma. Entonces significa intervenir la realidad misma. Y ahí, o sea, volviendo un poco al tema del financiamiento, como que siento yo, no sé cómo lo ves tú, que igual en el tipo de arte que haces tú, en el arte político también es difícil buscar financiamiento como en otros lados, ¿cachai? Que sean como... Porque también lo que tiene autofinanciarse es que también tiene una cierta como independencia creativa. Sí, o sea, el limitante las posibilidades que uno tiene, pues. O sea, obviamente que si yo estuviera pintando como Lorca o haciendo, no sé, pues, cosas menos molestas, no sé, yo por ejemplo, hay la pintura en sí por sí sola, más conceptual, ¿cierto? Es menos molesta. Y por ahí, claro, es más fácil como acceder. O sea, sí, no sé.
Pero bueno, estar como, voy a hackear Google, ¿cachai? Como, como que no quiero meterme en problemas, ¿entendés? Como, sí, es más difícil, es más difícil. Pero también te implica tratar de cómo moverte también en esto y demostrar tu diferencia también. O sea, tú sabes que como la gran mayoría de los empresarios en Chile son conservadores, la izquierda no compra, la izquierda que tiene acceso, va a tener acceso económico o también tiene empresa, no compra arte, no financia arte por lo general, prefiere comprar inmobiliaria, tener departamentos, edificios, como que la gran mayoría de la izquierda está ahí, o sea, como que genera recursos para otras cosas. La izquierda burguesa estoy hablando, no la izquierda de clase, que obviamente no hay mucho ahí tampoco donde sacar plata. Claro. Y finalmente son las personas como de derecha, ¿cierto? O de centro derecha, las que financian o compran o consumen arte. Y que son capaces de comprar como obras de Pedro Lemebel, de Gonzalo Díaz, no sé, hasta de la Loti, no sé, o sea, como, ¿me entendís? Como, o sea, compraron todos los del CAR, pero no son gente de izquierda. Pero tú vas entendiendo que finalmente como que hay ciertas personas que le interesa justamente la diferencia con ellos. O sea, como que lo político es una cosa, pero lo estético es otra para ellos. Como que el contenido estético es otro. Entonces lo que hay en tu vida personal, como desde lo político, es un problema tuyo. Pero la obra agarra un momento estético, agarra una situación política que claro, o sea, que estos tipos de empresarios logran esa fetichización que hablaba Marx de alguna manera. Entonces, fetichizan ese momento, ¿cierto? Como de un artista, de un discurso, de una situación política, de una visión política. Entonces, al fin, y también como o sea, nuevamente otra cita, doble cita, cita. Compartamos cenicero. Doble cita, bueno, Mark Fisher decía, ¿cachai? Como hay capitalismo hasta para anticapitalista, ¿cachai? Entonces, finalmente uno que dice como, sí, me cuesta más, es verdad, sí, como desde una posición como más crítica, anárquica o anticapitalista, claro, cuesta más financiar, pero uno sabe también dónde está y sabe que en este momento el capitalismo incluso te permite a ti existir como anticapitalista y te puede financiar si querés, ¿cachai? Ahora, ¿cuál es el límite ético de uno? Es otra cosa, ¿cachai? ¿Sí? O sea, una cosa, por ejemplo, ser Banksy. Y otra cosa es, ¿cachai? Como ser Santiago Sierra. ¿Sí? Hay como ciertos límites éticos, o sea, como el artista también va poniendo, ¿cierto? Pero se puede jugar dentro de ese campo, ¿cachai? Capitalista, o sea, como lo planteaba Fischer con Nirvana, o sea, Nirvana tenía todo este imaginario como un poco anticapitalista, con su pelo, ¿cachai? Pero también Nirvana sabía dónde estaba metido y finalmente iba en TV, ¿cachai? Como, y era parte de la industria a pesar de decir que somos como ajenos y como hoy en día se llama somos indie, ¿cachai? Como que esa weá, o sea, y terminé tocando Lollapalooza como el grupo de lista de bandas independientes que invitamos y esté en el mercado igual, ¿entendés? Sí. Pero era, claro, el gesto es como, ¿cuál es el límite? ¿Cachai? ¿Hasta dónde voy a llegar yo con esa relación? Con esta forma, o qué hago con ese capital finalmente, porque uno puede como decir como ya, que se fetichice esto, pero con esa plata yo puedo como tratar de calar en otro lugar, ¿sí? Como... Ya, ¿seguimos? Sí. Ya. ¿Crees que estos procesos creativos se han visto influenciados por instituciones culturales y del arte tales como la academia, los museos o el mercado? Si es así, ¿de qué forma? Influenciados no, pero sí hay hay un distanciamiento. O sea, yo en un momento como que me fui metiendo a este mundo, como, ¿cierto? Como lo que llaman la escena, ¿cierto? Como de las artes visuales en Chile, ¿cierto? Y no me gustó para nada. No voy a pelar ni cagüinear, me va a quedar una lata esa weá. ¿Sí? No me gustó, no me agradó, no es lo mío. Te lleva también, ¿cachai? Como a llevarte como a esos lugares también como de aspiracional o arribista. Entonces como que también se pierde un poco lo político, se pierde el eje, porque está ahí en un entorno que al mismo tiempo como puede ser muy cómodo, pero al mismo tiempo muy hostil. Y es un lugar hostil. Es un lugar que es difícil tener amigos en ese lugar.
y es como una pequeña también como es una pequeña microsociedad, o sea, como lo que refleja la sociedad de cada país está un poquito como contenido en ese lugar. Y están los hijos de, siempre es como una, cierto, como la aristocracia, y está como, cierto, como los que se subvierten a esas relaciones. Hay una relación de clase muy, muy importante. O sea, creo que Chile también es muy clasista. Y nada, yo me distancié absolutamente de esos lugares. No me gusta relacionarme con esos lugares. Me cuesta mucho hasta el día de hoy. Me cuesta relacionarme con artistas visuales chilenos también. Tengo muy poca amistad en el mundo del arte visual. Entonces, cuando tuve como que volver a crear, tuve que también pensar como en que la forma que yo iba como a ejercer el arte iba a ser un camino más largo. Que no iba a ser, por ejemplo, que no iba a ser invitado, por ejemplo, o iba a ser muy pocas veces invitado, por ejemplo, a exposiciones colectivas, que no iba a ser considerado, de hecho, o sea, como, porque me fui igual con escándalo, o sea, como, tampoco fue como, me peleé con mucha gente, pero necesario también, creo yo, ¿cachai? Como de poner límites, ¿cachai? Como, y también de decir como, de determinar que también uno puede seguir siendo como artista, más allá que te guste o no, ¿cachai? Como mi trabajo, más allá de que lo que ustedes determinen es que exista o no, uno puede seguir existiendo. Al final igual te das cuenta que igual como que hay profesores que igual te nombran o le cuentan tu trabajo a sus alumnos, entonces puta, igual se agradece eso, ¿cachai? Como que sigan considerando igual, pero es muy difícil a mí que me inviten, por ejemplo, a una exposición colectiva, es muy difícil que me inviten como a representar en alguna el arte nacional, ¿cachai? Como en alguna bienal o alguna cosa por el estilo, o sea, yo no recibo invitación hace mucho, mucho tiempo de alguna institucionalidad formal. ¿Estuviste en alguna bienal tú? Sí, ¿verdad? sí. Pero eso fue antes de este como corte, ¿cachai? Como Claro. hay un corte radical en mi vida que es por necesidad también de lo que les contaba antes de mi infancia. O sea, yo me crié desde el anarquismo, desde la escena del hardcore, que era un grupo de gente que compartía todo, ¿cachai? Compartíamos la casa, si venía una banda, ¿cachai? Puta, los cabros se quedaban a dormir, ¿cuántas bandas se quedaban a dormir en mi casa? ¿Cachai? Entonces era como, esa sensación no la encontraba en ese mundo. Esa sensación como de retroalimentarse, de ilusionarse, de conocer, todo eso como que se me había mermado de inmediato. Como que era un lugar infértil, ¿sí? A pesar de que se ve tan fértil, ¿cierto? Como de colores, de arte, de inauguraciones. Es un lugar poco fértil en términos humanos, en términos de este como desarrollo como de las personas, de la sensibilidad, de la empatía. Es un lugar difícil. Y siento que yo podría igual haberme ido de una mejor manera. Siento que yo me podría haber ido no siendo mi resentimiento clasista y mi rabia fueron quizás un poco desmedidas en muchos casos. Creo que podría haberme ido sin ser sin atacar tanto la singularidad, si el problema no son las singularidades. El problema es una cuestión más macrosocial que permea a todos en todo momento. Pero obviamente uno no tiene todo el conocimiento inmediato y tiene que pasar años y ir como aprendiendo también a manejar muchas de las cosas que hacemos, decimos, sentimos y cómo hacemos. Y lo que estoy pensando hoy día a mis 38 años, probablemente a los 60 sea otra manera también. No diferencia absoluta, sino que hay un pulido, ¿cierto? Hay una matización también más profunda que se va aprendiendo como con el tiempo y con la experiencia en general. Y en ese sentido creo que yo podría haberme revelado de una manera distinta. Pero está y ante eso lo bueno de saber como de todo este proceso es saber que yo no quiero estar ahí y que de alguna otra manera he podido seguir existiendo, o sea que
que se puede existir, ¿me entiendes? Como, o sea, como uno no busca hacer ejemplos de cosas, pero finalmente cuando hay sensaciones muy internas que te movilizan, terminan, o sea, de alguna otra manera siendo ejemplo para otras personas. Tanto la obra que uno hace como la acción personal de vida que uno proyecta. Y creo que en ese sentido se ha dado como o sea, con mi trabajo también se ha permitido un ejemplo de que puede existir, más allá de que la institucionalidad misma no te brinda ese abrazo, o tú no quieras incluso abrazar eso. O sea, para muchos cabros jóvenes que de repente te ven y piensan que puta, no sé, o sea, hay muchos que se hacen una película de uno tremenda y empiezan como a llenarte tu vida de como de weas que decís, como de dónde sacaron, como que, no sé, pues, eres hijo de un millonario, o que, no sé, o que, puta, postura. La mayoría de las veces también me atacan los buenos como más de derecha, como, si al final como criticáis el gobierno, pero no sé qué, igual pedís fondar, y es como, weón, no pido fondar, ¿cachai? Entonces como que se rompe, ¿cachai? Ahí. O el otro día, no sé, me criticaron como, porque escribí una columna de la propiedad privada, que la propiedad privada es muy distinta a la propiedad general, que, o sea, como que hay también una mala interpretación de eso. Pero el tipo me decía, claro, pero si alguien como, no sé, saca como una copia de una obra tuya, vaya a llamar a tu abogado y no sé qué, mi página tiene copyleft. Copyleft. O sea, todas las imágenes ahí un artista puede sacarla, reinventar una obra a partir de eso. O sea, no es ni siquiera, ¿cómo se llama? Creative Commons, ¿cachai? Como ni siquiera es una cosa que como que tiene derecho reservado. Es copyleft, o sea, es completamente libre. Y bueno, yo tomé esa decisión. Y si alguien hace una weá que a mí no me gusta, cague, pues weá. Pero es parte de, pues. Sí, ¿por qué yo quitar la libertad creativa a otra persona, cachai? Como de reinventar como a partir del discurso de uno, por ejemplo. Entonces, yo creo que igual, como de alguna manera, existe esa posibilidad que se ve como desde afuera que podía hacer las weas, ¿cachai? Como que podís como tratar de hacer las cosas de un lugar diferente. No te estoy diciendo como, no estoy hablando como de como de un discurso como ¿cómo es esta palabra? Como el one de Apple, ¿cómo se llama este? Sí, que son como estos buenos que como que desde la casita crearon y como ¿cómo se llama? Bueno, ya, pero voy a ocupar otro como parecido. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo, lo último que dije fue que claro, que uno puede mostrar una posibilidad, ¿cierto?, de que las cosas se pueden hacer. Pero no como de esta situación como de emprendimiento, como de que de la nada, ¿cachai? Como yo en mi garage no tenía plata y empecé y tenía buenas ideas y de repente me hice millonario, ¿cachai? Y ahora tengo una marca de Microsoft o Mac, ¿cachai? Y todo este cuento del capitalismo que te dice que, como que puedes como superar tu propia vida, tu propia pobreza y toda la weá, ¿cachai? No lo cuento desde ahí, sino que de que a veces, ¿cachai? Como hay ciertas cosas que pueden demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes nomás. Pero no porque uno va a llegar como al mercado, no porque uno va a llegar a ser importante, sino porque uno puede sentirse que existe y uno puede sentirse que desarrolla lo que uno quiere hacer. Y es solamente por eso, ¿cachai? No es por cuántas veces salió en un diario, no es por cuántas personas me conocen per cápita, así como a ver cuántos de cada 100, cuántos conocen a un artista que se llama Papas Fritas. No importa eso, es lo que tú sentís, ¿cachai? Como la satisfacción de poder hacer la cuestión que querís. Más allá de que exista un lugar, ¿cachai?, que se te ha mostrado siempre como el lugar donde se puede desarrollar. Es decir, como, no, yo no quiero desarrollarme ahí, quiero desarrollarme en mi propio lugar, en mi propio espacio. O con compañeros a nivel como desde una perspectiva internacionalista. Porque ese finalmente también ha sido mi espacio. O sea, como que igual estoy como en contacto con otros colegas, estoy en relación con otros compañeros de afuera y compañeras de afuera, que nos interesa nuestro trabajo y compartimos nuestro trabajo desde una perspectiva política también, ¿sí? Y se puede.
El punto es que es difícil, porque obviamente existe como... existe picazón, o sea, imagínate que yo a veces como ocupo lugares que a nadie le interesa ocupar. Y aún así le molesta a algunos como personas del mundo del arte que uno haga wea, ¿cachai? Como, que no te estoy quitando ni fondo, no te estoy quitando ni espacio, ¿cachai? No estoy quitando nada de tu vida, ¿cachai? Puedes seguir como existiendo en tu mundo, pero aún así te sigue molestando, ¿cachai? Y es que, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cachai? Como, ¿cuál es el sentido de que te moleste tanto la existencia de un otro? ¿Cachai? Que ni siquiera quiere estar en el lugar donde estás tú, ni siquiera quiere hacer clases en la academia, ¿cachai? Entonces, como, de verdad que no te estoy como... No te quiero robar nada de tu sensación de tranquilidad, ¿cachai? De tu sensación de a dónde querías como llegar con tu perspectiva del trabajo, del arte, etcétera. No te voy a quitar el puesto de académico. No te voy a quitar, ¿cachai? Como el espacio gubernamental o privado para exponer. No te voy a quitar los fondos de concurso. Mi existencia va por otro lado. Estamos bien. Entonces, te puedo decir a veces como no me gusta un artista, lo puedo decir. Pero incluso a veces cuando han venido como gente de afuera y me preguntan como, ¿qué artista interesante? Si yo veo que a esa persona le gusta la pintura, le voy a nombrar 5 o 6 que encuentro que son buenas, ¿sí? O buenas pintoras. No, y no porque me caigan bien, no porque sean mi amiga, mi amigo, ¿sí? No porque... Entonces esa situación también como de ese mundo es muy así. No, o sea, tiene, por ejemplo, no sé, si viene un curador de afuera, voy a tratar de que sea de la Chile, ¿sí? O voy a tener que ser de la UDP, no sé si es de la UDP, ¿sí? Y ahora ojalá le presento como listado de los que yo encuentro bacanes, que son mis amigos finalmente, y después el resto, ¿sí? Pero siempre hay como, le voy a presentar 10, ¿sí? Y el resto va a quedar afuera, y no le voy a decir como, puta, si existen más cosas, esas cosas no las van a presentar, ¿sí? Entonces, a mí como de verdad existen más cosas fuera de mi mundo, ¿sí? Y te las voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué tiene, ¿cachai? Si no voy a ir yo. Si no, ya caché que no es, lo mío no te encanta, ¿sí? Entonces, ¿para qué o sea, como te ahorro el viaje, weón? Anda a ver estos weones, ¿sí? Anda a ver estas personas que son, de verdad, son muy interesantes el trabajo que hacen, más allá de que no es mi línea, ni es mi rollo, ni son mis amigos, y incluso algunas personas, incluso me desagradan. ¿Pero qué? Y no es de buena onda, en serio, no es, tampoco es como, oh, qué lindo que es el Papa, ¿cachai? Como, no, es porque, puta, sí, bueno, ¿qué tiene? ¿Cachai? O sea, como de verdad, como... Me pasa un poco similar con la hiperidentificación que existe hoy en día. Y eso tiene que ver un poco también con el rollo individualista. Y en el rollo neoliberal, finalmente, lo que estamos hablando como del capital y todo eso. Uh-huh. Sí. Hay más lugares donde uno puede como romper como estas dinámicas del capitalismo o tratar de coexistir con el capitalismo desde otras fórmulas. A veces como que tratamos siempre de pensar como el reemplazo del dinero, ¿cierto? Pero a veces como que hay gestos, acciones que determinan como que las cosas no solamente se usan por un término, por una cuantificación monetarista, ¿ya? Entonces es como romper la idea del valor finalmente, y ese valor como un fetiche, y tratar de dar como un valor, ¿cierto?, a cosas que no tienen que estar como supeditadas, ¿cachai?, como a la idea monetarista. Entonces cuando, por ejemplo, tú haces estos gestos que tienen que ver como, son gestos políticos que tienen que ver como, bueno, a mí no me agrada ni nada de eso, pero su desarrollo es bueno, su estética, su técnica, no sé, etcétera. Hay cosas que son interesantes, entonces que funcione, ¿sí? Puedo coexistir con esas personas. Entonces eso evita también la hiperidentificación de las cosas, porque ¿por qué, por ejemplo, como existe hoy en día una identificación del género tan grande, ¿cachai? Como me siento pansexual, demisexual, lesbiana, no sé, bla 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 bla, es porque los lugares más conservadores finalmente no permiten esa coexistencia, ¿sí? O sea, uno no debería estar como diciendo qué es lo que le gusta a uno le gusta nomás, ¿sí? Como su sexualidad y disfrutar de su sexualidad como quieren. Uno debería estar como alumbrándola
y uno la tiene que alumbrar finalmente porque hay una resistencia del mundo a la existencia de uno. Claro, Entonces, como por visibilizar. Claro, entonces se termina una herramienta de lucha finalmente contra esa opresión que uno siente por tener determinados deseos sexuales o gustos determinados. Entonces, si empezamos también como a hiperidentificar a las personas en todo aspecto, o tener que identificarnos por cada cosa que hacemos, no permitimos la coexistencia. O sea, hoy en día deberíamos coexistir, no debería ser un tema, ¿cachai? No debería ser problema si yo me quiero vestir de mujer y tener barba, por ejemplo, o si yo quiero besar a un chico. No debería ser tema. Si ese es el punto, no debería ser tema. Entonces, o sea, debería estar como problematizando una constitución que salga nombrado LGTBI o disidencia sexual. O sea, no debería ser tema, o sea, son personas, ¿cachai? Y punto. Y las personas pueden hacer, ¿cachai? Como lo que se le plazca con muchas cosas, no solamente con su sexualidad con la determinación de género, sino con muchas cosas. Como por ejemplo, voy a armar mi propia escena en mi propio mundo de arte. O sea, soy yo mismo solo en mi mundo. Y no necesito y puedo coexistir con el otro. Y no necesito como identificarme, ni que me identifiquen, ni que me segreguen, ni nada. Como eso. ¿Seguimos? Sí, no, tranqui. Después editan si quieren lo que no, quieran. Está Pues. súper, está súper. Ya, ¿cómo entiendes tú la relación entre la imagen y el discurso? ¿Cómo crees que se manifiesta esto en las imágenes producidas y distribuidas masivamente a través de los medios digitales? Está complicado eso. Hay una cosa como... Yo creo que hay experiencias artísticas o creativas muy interesantes, ¿cierto? Como el área digital, los memes. TikTok también es como muy interesante porque la gente se ha transformado en actores. Todos quieren actuar y doblar y poner la boca, ¿cachai? Un montón de gente maneja Photoshop hoy en día. O sea, imagínate, antes buscar a alguien que supiera ocupar Photoshop. Hoy día todos hacen memes ya así como... O sea, hay una pulsión creativa desde la individualidad muy interesante. Y todo el mundo tiene talento. Todo el mundo tiene talento y puede como hacer cosas muy buenas, muy llamativas. Pero yo creo que la gracia del arte está como en cómo se sintetiza algo y logra como la imagen genera un conflicto. Finalmente, aunque sea un diálogo, una relación, lo que sea, hay un conflicto ahí. Y ese conflicto tiene muchas más capas que solamente la primera capa que tiene. ¿Me entiendes? Como... Porque a mí, por ejemplo, Light Love no me parece que desarrolla obras de arte, porque siento que es más de como una propaganda a un imaginario determinado de un tiempo determinado que es el estallido social. Y las proyecciones son una imagen muy cerrada, o sea, es como es eso, o sea, es como una proyección de dignidad y es eso y nada más. Entonces es una publicidad finalmente, o sea, no una publicidad, pero propaganda tiene una relación con la idea de publicidad. O tiene la mecánica de la publicidad, ¿cierto? O sea, como la estructura de cómo se desarrolla una publicidad. Entonces creo esa imagen y la gente recibe, ¿cierto?, ese concepto, que es una imagen finalmente de lo que queremos publicitar, de lo que la gente ha dicho en la marcha. ¿Es ¿eso es malo? No es malo. Es como se llama... Es una mala ejecución de la imagen y del imaginario, no, pero para mí carece de arte, carece de obra, carece del peso de una obra, porque necesito leer más profundamente, necesito leer más allá, necesito cuestionarme, no necesito un panfleto, ¿me entendés? Necesito pelearme con la obra, discutir, que me haga pensar.
como algo como que se agota un poco la imagen. Claro, la imagen es muy rápida, claro. Entonces es un meme finalmente, un meme más poético, más intelectual, ¿cierto? Con un peso mayor de otras cosas, con un olor de la vida misma, de la realidad, pero termina siendo un meme. Y uno lo que quiere ver en el arte es justamente esa problematización, o sea, que no sé, que me enfade algo, por ejemplo. Que no me guste es bueno. ¿Me entendí? O sea, como que algo no te guste es bueno. No es malo, ¿cachai? Que no te guste algo. O sea, como, no, es que la weá, no sé, le faltó esto. Es como, eso es la raja que te pasa, ¿cachai? Cuando uno ve una película, cuando uno ve una obra de teatro. Porque te permite dialogar, pues te permite conversarlo. Y eso hace finalmente que sea una obra. ¿Cachai? Más allá de que a ti en lo personal no te gustó. ¿Cachai? Pero quizá a una persona al lado me la encontró buena. No, está buena. Y otro como, no, es que la cagó. ¿Sí? No, esta weá la cagó. ¿Sí? ¿Hay en tu práctica artística la implementación de técnicas digitales? Y si es así o si es que no, ¿por qué? Yo no, así como, yo soy como, tengo mucha técnica digital, no. Pero si tengo que decirle a algún amigo o pagar a alguien como para, por ejemplo, una esculturita que hicimos en la exposición pasada con impresión 3D y un amigo que es bueno para modelar, pues le hice los dibujitos con lápiz, mi amigo lo modeló y el otro lo imprimió en su impresora 3D y lo mejoró para la impresora 3D. Ya, como, sí, ahí. No tengo tiempo para aprender todo. Y no me interesa, y no sé cómo o sea, esta funadora, canceladora, o el cancelador, como este español cancelador y la mexicana canceladora de artistas, porque es que no es arte, porque si no se hace con las manos, es como que, no sé, tienen como todo este romanticismo. ¿Cómo se llaman estos personajes? El español youtuber y la mexicana que es teórica del arte, que son unos muy desagradables. El español no es uno que tiene como la barba. Sí, la barba así, y hace como cosas así con las manos. No sé cómo se llama, se me olvidó. Bueno, entonces, de hecho, como que están cancelando en los últimos días a un artista italiano, Mauricio Cattelan. Mauricio Cattelan lo estamos como cancelando porque un artista hizo la escultura con él. O sea, muchas de las esculturas la hizo con él, pero claro, él tenía la técnica y la idea de Mauricio Cattelan. Y este tipo le puso una demanda porque en realidad es un coautor, porque él desarrolló como la obra y nunca ha ganado nada al respecto de la creación de esa obra. Entonces armó todo un conflicto también ético respecto a eso, como que si el artista es solamente la idea o no, o es la técnica. Y bueno, para ello obviamente es como, si no eres capaz de como dibujar, ¿cómo va a ser un artista? ¿Cachai? Entonces como... y yo en el último tiempo como que en realidad soy más parecido a Cattelan y no tengo vergüenza de decirlo. Me gusta como que otras personas desarrollen las cosas que se me ocurren, y si hay como un proceso como con la relación digital, me la paso todo el día en el computador. Y yo creo que ya eso es bastante. O sea, a mí no me la paso viendo memes, o sea, es como que desarrollo toda mi obra ahí, o sea, como que estoy buscando cosas, estoy dialogando con personas, estoy en videollamada, que no sé qué. O sea, mi trabajo está en un proceso digital también, o sea, como en un mundo digital. Como que igual los avances tecnológicos y de los medios masivos de comunicación igual influyen Es que es en claro. tu obra, porque al final... O sea, igual voy a terminar, ¿cachai? Como por más que haya una técnica así súper rica en pintura, o estos tipos, ¿cachai? Como que hablan como del proceso artístico, como de casi como que hay que ser pintor del Renacimiento, terminan siendo youtubers, ¿me entiendes? O sea, como ya, entonces como súper contradictorio, pues terminan desarrollando su manifiesto siendo performance ellos mismos, de sí mismos. Sí, el tío Villagrán, Villarán, parece, Villarán. Y la otra mexicana, ¿cómo se llama? No sé, ¿cuál es la mexicana? Es una muy fresa, que habla así como con asco de todo. Que rompió una obra de un artista una vez en Arco. Como que fue casual, se supone, pero como que, no sé, o sea, como que todos como que dudaban de la casualidad, ¿cachai? No sé, como, me caí, como... Pero, y como que, y además encima como que ya como me decía, pero si era un vidrio con un par de palos
parado y era como ay, como que bueno, yo rompí una obra, así como. Entonces como que desarrolló todo un discurso a partir de eso, como. Se sacó los pillos. Y no sé, bueno, puede haber sido casual, pero como que le dio más fama todavía de lo que tenía ya. Pero son en sí, hacen performance todo el rato. O sea, ellos son performers. Y hacen performance en YouTube. Y no. De hecho, Villarán, su pintura no pesa. Lo que pesa son sus performances en YouTube. Sí, ¿Cachai? es más conocido como por youtuber. ¿No? Y claro, y la otra chica también, o sea, como que no tiene un peso, ¿cachai? Como real, intelectual de la academia, la tiene en YouTube, ¿cachai? La tiene en YouTube, entonces los dos son performers youtubers, ¿cachai? Que también pueden ser arte, ojo, ellos pueden ser artistas, y es interesante también, ¿cachai? Verlo desde esa perspectiva. Estaba pensando en el arte y en la pedagogía. No sé, ¿qué nos podrías decir sobre arte y pedagogía? A ver. Bueno, en principio la academia, como la construcción de un artista en la academia debería cambiar, definitivamente. Creo que debería modificarse, absolutamente. Yo creo que el artista hoy en día necesita como entrar como a un proceso muy corto en las universidades, después hablar como la pedagogía, ¿cierto? Como en la escuela y todo eso. Pero primero es como al desarrollar un artista, ¿cierto? Un proceso muy corto donde se le pueda como enseñar como un amplio espectro, como el abanico de lo que es el arte y todas las cosas que se pueden hacer como arte. Ya, en cuanto a la pedagogía, en lo que pienso que debería cambiar el formato, por ejemplo, académico, de cómo crear un artista primero, para poder como después también desarrollar, ¿cierto? La educación a los jóvenes que no quieren ser artistas propiamente tal, pero sí necesitan del arte. En primera instancia es como cómo crear un artista. Creo que hoy en día necesitas como un abanico más cortito de demostrar en 2 años qué se puede hacer, ¿ya? Qué se puede hacer, cómo desarrollarte, como en qué lugar, ¿cierto? Hay tantas cosas, tantas formas. Entonces, hacerte un paseo por esos lugares y después tú formar tu propia malla. Yo creo que es lo mejor. Creo que uno, o sea, por ejemplo, si uno quiere como desarrollar, ¿cierto? Como la parte de tecnología, ¿cierto? Nuevas tecnologías. No sé, por ejemplo, tomar unos ramos como de neurociencia, de robótica, o sea, como, y algunos otros ramos teóricos, no sé, en filosofía, ¿cachai? Como, o en periodismo, ¿cachai? También como de Big Data, no sé, entonces, y también mezclado como con algo de, por ejemplo, como de dibujo y cosas como más concretas del arte, como para poder ir desarrollando la idea. O por ejemplo, no sé, a lo mejor quiero hacer como nuevas tecnologías, pero también como más que nada relacionado como con la escultura, entonces como que tomo un ramo de escultura. Y así voy como mezclando, ¿cachai? Como ya hago mi malla para poder desarrollar el foco donde yo quiero poner el arte, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un arte como que donde tenga que ver como esto como el arte operacional, ¿cierto? Yo tomaría muchos ramos de leyes, por ejemplo, o otras cosas, ¿cachai? Como de sociología, como poder como desarrollar una investigación, o psicología, no sé. Uno podría estar como armando un poco como imagináis cómo yo quiero desarrollar mi arte. Y creo que eso como permitiría un arte mucho más rico, obviamente. Y en cuanto a cómo se traspasa esto como en términos pedagógicos a la sociedad en general, no solamente como en la escuela, falta mucho, o sea, hay que acercarlo desde muchas perspectivas. A la gente le cuesta relacionarse con el arte, le cuesta entrar, o sea, aunque un museo sea gratuito, aunque una galería sea gratuita, a la gente le cuesta entrar. Es una pregunta súper difícil de responder. En parte tiene que ver como con hacer de esto algo. Ahí sí que tiene que existir una naturalización. Como que tiene que existir como hacer desde lo más pequeño, de la educación básica, tratar de que esto sea algo muy en tu vida, en tu diario vivir, que no sea algo ajeno, que no sea algo que le tengáis miedo, que finalmente puta, no quería entrar porque te miran porque estáis pisando, weón, ¿cachai? Como no sé, o sea, hay una sensación súper mala onda cuando uno es chico, weón, cuando entra a un museo, una galería, es como
como que no podía hacer nada, ¿cachai? Como que en cualquier momento la cagáis y todos te están mirando feo. Entonces, claro, sí sabéis que la weá tiene un valor y todo, pero trata también como de disponer las cosas de que la gente se sienta cómoda, ¿cachai? Entonces, y también como desde el guardia de seguridad hasta la persona que está en la entrada tiene que hacerte sentir cómodo, ¿cachai? Tiene que hacer sentir a ese niño que puede habitar ese lugar. Y no necesariamente por eso se va a poner a jugar la pelota ahí y romperla, ¿me entendés? Como que tampoco es como hagamos todo como como obras, ¿cómo se llama? Como interactivas, ¿cachai? Para que los niños como la toquen y jueguen, no, sino que también aprendan a no tocar las cosas, pero que se sientan cómodos, ¿cachai? Que se sientan felices, que puedan, como no pueden, o sea, como saben que romperlo puede, como hay cosas que se pueden romper, que son más frágiles, que hay que tener cuidado, hay que tener respeto, hay que tener distancia, se pueden aprender todas esas cosas, pero desde una sensación cómoda con el niño, creo yo. Y desde ahí yo creo que ya también se va acercando al arte, ¿cachai? Ahí se va acercando al arte, también yo creo que debería haber un desarrollo, ¿cachai? Como de la municipalidad, de los colegios, de llevar a artistas, por ejemplo, a hablar con juntas de vecinos, de también hacerlo cercano, o sea, pensar que son como seres humanos común y corriente que trabajan también. Aunque muchas veces también como que la gente piensa que uno no trabaja. O sea, a mi mamá le costaba mucho decir como eso, como Francisco está trabajando. Y mi mamá me veía trabajar, me salía de sacarme la cresta. Y mi familia, ¿pero qué está trabajando? ¿Qué está trabajando? ¿Está haciendo su proyecto? Pero eso como no es como, está trabajando. Es como, y claro, después como te ven como, no sé, pues salir como en un diario, en la tele, y es como, ¡ay, sí trabaja! Es como, es mi sobrino. ¿Cachai? Como, hijo de tigre. Entonces no hace esa weá y es como muy, muy, muy gracioso. Entonces, y también está como este imaginario como, no, si es bohemio y se droga, y ¿cachai? Como, y no sé, llevar y hablar, como lo mismo que hemos estado haciendo, como entrevistarte y conversar con la gente. Ahora también hay muchos artistas como de Juan Gómez Milla, que se va a poner como a hablar como, bueno, es que lo que hago yo viene del rizoma y se construye en el tiempo y espacio. Claro, entonces, ¿cómo chucha llegáis con ese discurso a gente que puta, con cueva leyó Licarito cuando era chico, ¿cachai? Entonces tenéis que simplificar también tu forma de cómo llevar el arte y de hablar más amable. Entonces también hay una parte también, ¿cachai? Como en la escuela que debería ser como cómo ser amable con el mundo. Entonces que no existe como alrededor tuyo, ¿cachai? Como cómo poder contar tus obras desde la simpleza de lo que vive la gente también, ¿cachai? Y no abstraerse tanto. No sobreintelectualizar. Yo creo que a veces como que sobreintelectualizamos porque yo creo que los artistas pasan mucho esto de sobreintelectualizar porque yo creo que nos creemos que lo que hacemos es tan poco aporte que necesitamos como sentirnos importantes. Entonces, para que suene que lo que hacemos es importante, tiene que sonar denso y pesado, ¿cachai? Y claro, un problema no normal, pues si igual hay un dolor en el ego, es difícil ser artista, no es fácil. ¿Sí? Respecto a eso, ¿cuál es la relación que tú ves como entre artista y trabajador? ¿Cómo lo vives tú igual? Bueno, a veces somos clase trabajadora y a veces somos unos burgueses de mierda. Sí, es complejo eso. Porque a veces sí, de verdad eres un trabajador más. Pero uno no debería olvidarse de eso constantemente. O sea, como Don Clotario Blest decía que incluso el empleador debería ser parte de este movimiento clasista y de lucha de clase, porque no necesariamente dar empleo o generar una dinámica de trabajo de cierto de que a veces tenéis que como te llega plata para un proyecto o juntáis plata para un proyecto y tenéis que como tener gente aquí haciendo tal cosa, otra acá y te volví un empleador. Te tiene que volver en un explotador, en un burgués, ¿cachai? En un explotador, básicamente, sí, eso. ¿Cachai? No tiene por qué, ¿cachai? Como esa dinámica transformarte en alguien así, ¿cachai? Entonces, podéis como trabajar a la par con la gente que te toca dirigir finalmente. Pero tú estás dirigiendo un proyecto, ¿no? ¿Cachai? Pero no la vida en la persona. Entonces a veces hay confusión, por ejemplo, como en estas como lógicas como anticapitalistas o marxistas, que porque tú te toca dirigir algo que es momentáneo en el tiempo,
uno se vuelve, ¿cierto?, como una ficción de líder, una ficción de empleador, de explotador. Pero es una ficción, po, porque es un momento muy pequeño, pero sí hay personas que, claro, que pueden tomar ese rol de explotador por sentirse con poder, ¿cachai? Entonces uno tiene que como trabajar también esa forma de que cuando está esa situación, uno poder como trabajar a la par, po, ¿sí? Un trabajo colectivo finalmente, pero sí hay una dirigencia, la cual la persona, como lo decíamos al principio, es que la persona que tiene clara en este momento determinado qué hay que hacer y cuál es el fin y cuáles son los tiempos para lograr, y etcétera, etcétera. Pero es determinado en el espacio-tiempo, ¿sí? Y después de eso le va a tocar a otro quizás como dirigir en algún momento, ¿sí? Y uno se va a poner en la disposición de esa persona siempre, ¿bien? Pero es una problemática cultural también, porque a veces también es muy difícil como mantener esas relaciones humanas. O sea, mantener que cuando se genera como cierto un formato de empleo y podemos como compartir la mesa, hay personas que a veces te pasan a llevar con facilidad, ¿sí? Es complicado porque hay una cultura como muy asentada a que las personas que dirigen tienen que tener una actitud autoritaria, ¿sí? Y por lo general te dicen como, bueno, ahora aprende y la próxima vez no trates como amigo, ¿cachai? Esa persona que trabaja para ti. Y es como, no, pues, voy a seguir insistiendo, ¿cachai? Voy a seguir insistiendo porque lo que yo quiero es que como que se deconstruya algún poco, ¿cachai? Como esa necesidad, ¿cierto? De que para hacer las cosas necesito la mano que apriete, o un chicotea a los caracoles, o alguien que te esté gritoneando, o alguien que te esté llamando por teléfono y apurando todo el rato. Es como... Tiene que ver finalmente con desarrollar empatía, o sea, como si yo no estoy terminando algo, es porque estoy haciendo sentir mal a esa persona que apostó conmigo algo en específico. Entonces, o sea, una persona me compra un cuadro a mí y yo me demoro 8 meses, obviamente estoy faltando el respeto. Me ha pasado que también yo lo he hecho. Porque vais dejándolo de lado por alguna otra razón, porque tenéis que mil cosas que hacer, ¿cachai? Y ahí lo único que te queda es disculparte porque no fuiste empático y esa persona apostó por una cosa, quiere tenerlo, ¿cachai? Como en su casa. Y así mismo, o sea, como no sé, pues como tú apostáis por alguien, como así, como ya, pucha, quiero trabajar contigo, me caís bien, hagámoslo, y no queréis que te deje como la pega media, no sé, como de tu maestro en la casa, ¿cachai? Como de pintar una muralla, no queréis que te deje botado, ¿cachai? No queréis que te cague con plata, ¿cachai? Nadie quiere eso, pues. Entonces, finalmente eso tiene que ver como con situaciones de empatía, o sea, como lo mismo me puede tocar a mí después mañana y yo necesitar a alguien que haga tal trabajo y no quiero que me cague, pues, ¿cachai? Entonces, si como que resolvemos desde ese lugar, obviamente no necesitamos estar gritoneándonos, ¿cachai? Como empleador-empleado. Es como, y aparte también necesitamos, yo creo que es mucho más dinámica la situación como de qué es lo que necesitamos a veces, o sea, como... Yo, por ejemplo, siempre me negué a tener como alguien que me ayudara a hacer la casa. Y en un momento que tuve plata, fue la raja, porque uno se da cuenta que no sé, que es difícil aprender a hacer la aseo. Es complicado, pero es complicado, ¿cachai? O sea, como que uno no nace experto, o sea, como que yo... Entonces, la mamá de un amigo una vez necesitaba pega, entonces le dije, ya, ven, ¿cachai? Pero lo hacemos juntos, porque la conozco mucho tiempo, la Marité. Y después me di cuenta que yo estaba puro estorbando, porque, weón, es como... Yo hacía todas las weas mal, o sea, toda la vida que hice el aseo lo hice pésimo, ¿cachai? Y ahí, claro, aprendí cómo limpiar las cosas y... Es como, aprendí, pues, ¿cachai? Pero claro, ella mucho tiempo de su vida se dedicaba a eso. La cosa es que no debería ser un trabajo mal visto ni mal pagado, ¿cachai? A veces de verdad te saca apuro, ¿cachai? Eso. Yo pienso que con esas preguntas... ¿Estamos bien? Sí. Ya, bacán. Sí, dale. Algo que se me quedó como pendiente, algo que mencionaste al principio, y algo que, bueno, que igual me había dado cuenta, la presencia de lo irónico, de la ironía en tus obras, como que hay algo ahí como bien presente en varias obras. Y si es que veis tú ahí o sea, ¿cómo veis tú la ironía en parte? Y si es que
al menos como quizás lo interpreto yo, es que si es que veis ahí quizás un potencial como político y si es que hay eso, ¿cuál sería? La ironía es pura política. El problema es que hoy en día es muy difícil ser irónico y es muy difícil también el humor. Yo soy muy pasado, o sea, tengo un humor negro, muy negro, demasiado negro, como oscuridad plena. Y me encanta. Em, yo creo que mis amigos en general son los que soportan mi humor. Lo soportan, de verdad, porque hay veces soy muy pasado. Y eso me hace generar una amistad. O sea, cuando siento que me quieren es porque aceptan mi humor, incluso, y les puede incomodar, incluso les puede hacer reír a veces. Pero si yo pudiese decir como todos los chistes que me gustaría decir como en la vida, me estaría... Ya me funaron, pero me han funado varias veces como por distintas cosas, pero estaría en el libro de cancelación, ya absoluta. O sea, sí, no tengo un humor muy, muy, muy pasado. Pero finalmente, claro, te permite como reformular la idea del humor y como ir como afinándolo, ¿cierto? Entonces, después ya está como el toque mágico, ¿no es cierto? Es como que ya, o sea, pegar la pelota fuerte, ¿cierto? Y hacer un gol así con toda la potencia es distinto como a hacer un globito, así como, no sé, como a un Ronaldinho, ¿cachai? Como un Maradona. Hay un toque mágico que hace como ver que la pelota flota y es un lujo. Entonces a veces uno como que puede ir como tratando de hacer eso, o sea, como perfeccionando como la respuesta, como no tengo por qué enojarme, ¿cachai? Como lo que me estoy diciendo es como, pero la respuesta es como, puede ser muy irónica y tratar de, y es coqueta al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como, la ironía es muy coqueta, porque es como que te estoy como tocando la cara suavemente, ¿cachai? Como cerrando el ojo, ¿cachai? Como hay un coqueteo, ¿cachai? Como... Pero tienes que llevarlo tú al coqueteo, o sea, por la otra persona te quiere golpear y tú lo puedes llevar como a una situación un poco más erótica que tiene coqueteo en sí. Y con la ironía uno puede ir como jugando y irte llevándolo a otro lugar, o sea, lleváis a la persona, digamos, como también así como, ¿por qué chucha estoy peleando? ¿Cachai? Es como, en realidad conversemos. Y ahí como que la cosa como... Entonces, creo que por ahí, pues, claro, esa parte seductora se puede hacer también en el arte y te obliga como, weón, mira esa weá que hizo este weón, mira esa obra horrible. Y es como, es como, mira, es como que, es como, ¿por qué me está coqueteando? ¿Por qué me cierra el ojo? ¿Cachai? Y es como, ya, bueno, a ver, conversemos ya, a ver. Y como que vaya a discutir un rato y después como, igual me gustó. ¿Sí? Igual me cayó bien, como, no sé, como que, es como, no sé, cuando es como, pero ese facho culiado, y es como, y después como que lo conocí y como, igual me cayó bien, igual era amoroso. No sé, bueno, pasa en la vida, ¿cachai? Si pasa la weá, como, bueno, lo veías como unos personajes muy desagradables, de repente como en televisión, no sé, y de repente te toca vivir, o sea, conocerlo en persona, fuera del personaje, es como, y después, igual me cayó bien. Así como, no, es igual, era una persona como, qué tierno que era. Entonces el arte puede hacer eso, y eso es político finalmente, pues claro, porque hay como un juego, ¿cierto? Como de cómo romper las dinámicas de poder, finalmente, y las dinámicas de cómo se ejercen los diálogos. Entonces, la ironía tiene, claro, esa cosa como coqueta, que es seductora, que es la seducción, que es la capacidad de seducir. Pues. Entonces la ironía puede ser seductora. Entonces, Ya.